Vamos a verlo gráficamente. Vamos a proyectarlo gráficamente para que nosotros lo podamos ver a este Señor resucitado, bellísimo, como nos los va a mostrar. Los carismas se hacen presentes y se proyectan entonces en los ministerios y en los apostolados para servir al interior de la iglesia o para servir fuera de la iglesia, pero es para servir. Entonces, este ejercicio de los carismas impulsa a las personas, impulsa a los equipos de personas para ir más allá de las fronteras eclesiales, para ir a servir a los más necesitados. Y aquí vemos unos ejemplos. Cuando nos dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, pues es la pastoral de los mercados. Ahí estamos ejerciendo esa pastoral de mercados, cuando armamos los mercados y recogemos mercados en el banco de alimentos, en los supermercados que nos donan y armamos y toda la tarea de organizar el mercado, toda la tarea de mirar cuáles son los productos perecederos próximamente, que hay que sacar a ellos rápido y entregarlos a las personas. Oiga, esa es una tarea donde está el carisma de fe, de servicio, de dar, de solidaridad, ¿ya? El tiempo que tú le dedicas. Obvio, vas a utilizar tus elementos de seguridad y de aseo personal, los guantes, el tapabocas, las cosas que tengas que tratar, que eso representan para ti a veces una incomodidad, pero estás sirviendo. Y cuando vas a entregarlos es una maravilla. En mi caso particular, que lo hice de una manera fuerte muchos años en la Sociedad San Vicente de Paúl, y me llevaba a mis hijos para que me ayudaran a repartir los mercados. Me llevaba a mis hijos y ellos me ayudaban o con los niños más pequeños o me ayudaban a repartir y a cargar. Para ellos era la felicidad más grande. Pues ahora son grandes, ahora están grandes, profesionales, y siempre están en actitud de ayudar. Y a veces ellos mismos dicen cómo los marcó el hecho de que los llevara a repartir los mercados, a hacer esta pastoral de mercados, con todo el equipo, eso no era yo solo, todo el equipo. Entonces, todos íbamos, pero mis hijos aprendían a servir sirviendo. Un ejercicio que puede servir, aun cuando a veces decimos, es que por allá es muy peligroso, no lleve a los niños. Van con nosotros y van en un ambiente controlado. Eso les puede servir, porque pueden aprender algo más. Dice, tuve sed y me diste de beber. Sigue esa pastoral de mercados. Dice, era forastero y me acogisteis. Y es la pastoral del migrante y del desplazado. En muchas diócesis hay pastoral del migrante y del desplazado. El ayudar a los migrantes, aquellos que han tenido que desplazarse de su ciudad o de su país por motivos de lo que sea. Piensen en el Señor Jesús. El Señor Jesús también fue migrante y desplazado por la violencia. Cuando de Belén, donde nace, tienen que desplazarse hacia Egipto, porque lo estaba persiguiendo Herodes, y es por eso, sí. Entonces el Señor Jesús fue migrante y fue desplazado por la violencia y tuvo que ir a refugiarse a Egipto. Después de estar en Egipto, el ángel se le aparece a José y le dice, bueno, vente de nuevo. Y cuando van llegando a Belén, el ángel se le aparece de nuevo a José y le dice, no, está el hijo de Herodes, y eso parece que la cosa está mal, mejor vete para Nazaret. Así que ándale a Nazaret. O sea, desplazado. Jesús se movía también con desplazamiento forzoso. La Madre María, por supuesto. Ave María, piénsenlo y verán. Entonces el Señor dice, pues fui forastero y me acogisteis. Es toda la pastoral del migrante. Imagínense toda la fuerza de solidaridad y de generosidad que se desarrolla en esta pastoral del migrante y del desplazado. Tercero, cuarto, dice, estaba desnudo y me vestisteis. En algunos lugares está el ropero comunitario. Ese ropero donde llevan ropa en buen uso, en buen estado, a veces ropa nueva, a veces, porque yo lo he vivido y lo he pedido así, en los lugares donde hacen ropa, en las fábricas de confecciones, les queda en la bodega ropa nueva que no vendieron, que ya pasó de tiempo, que llevan ahí tiempo, les está ocupando espacio en la bodega. Yo voy y les digo, les desocupo la bodega, regálenme todo eso, porque eso lo vamos a dar a tales personas. Obviamente las personas van a recibir todas esas camisas o pantalones nuevos en la bolsa, ya y con la etiqueta y todo. Ese ropero comunitario.
en algunos lugares ponen un precio muy módico, un precio más simbólico, como porque las personas paguen alguito y colaboren con algo, porque hay que cubrir ciertos gastos, obviamente, y porque lo que no se paga, pues se desbarata, como que no lo valoran, no lo valoran, entonces lo van botando por ahí, qué cosa. Pero ese esfuerzo del ropero comunitario que también lo hemos vivido, de preparar la ropa, de separarlas. Hay una que viene usada y entonces la lavamos o no la lavamos, la botamos, vale la pena recuperarla o no. Hay otras que vienen rota y toda esa tarea uno con tapabocas, cosas que le dan asco. ¿Para qué que le dan asco? Ahí es donde uno dice, ¡guácala! Porque eso da mucho asco. Y recoja todo eso, a ver si no está ejerciendo carismas. O sea, no es simplemente dar la ropa que ya boté, que ya no uso. Hay un ropero comunitario donde se pone al servicio de los demás en este ministerio o en esta pastoral. Dice, y estuve enfermo y me vestisteis, la pastoral de la salud o la pastoral sanitaria, el ministerio de enfermos, que va al hospital tal o cual, que visita a los enfermos de la comunidad, que colabora. Ese servicio. A ver, los ministros extraordinarios de la comunión que llevan a Jesucristo, Eucaristía, a los enfermos, a los que no pueden ir al templo, y allá hacemos la oración, hacemos una oración de intercesión, presentamos al Señor allí y luego pueden comulgar, y a veces les decimos que vamos a llevar al sacerdote para que se confiese, etcétera. Hay toda una pastoral de ir a visitar a Jesús enfermo, de ir a buscar a Jesús enfermo, porque lo dice el Señor Jesús allí, porque estuve enfermo y me visitasteis. Entonces, hay una pastoral de la salud, donde se ejercen muchos carismas, más los dones, más los frutos, más las virtudes. O sea, en ese servicio, todos esos carismas están sirviendo, uniéndose, trabándose para desarrollar la actividad. Y luego habla de la cárcel, la pastoral penitenciaria o carcelaria, porque estuve en la cárcel y viniste a verme. Pastoral penitenciaria o pastoral carcelaria, que no solamente llevamos recursos, elementos de aseo, también llevamos la palabra. O sea, con los elementos de aseo, con los alimentos, con recursos, con eso también estamos llevando la palabra de Dios. Así que aquí en Mateo 25, 31, 46, en esa parábola que llaman el juicio de las naciones, te está diciendo a ti que te van a enjuiciar por cómo usaste los carismas al servicio de los más necesitados. Cómo esos carismas armaron una trabazón en los ministerios y en los apostolados. Cómo uniste tus carismas con las otras personas que pusieron al servicio de los demás los carismas para ayudar a otros. En este caso que está poniendo aquí, a los más necesitados. Y nos pone ejemplo aquí de 5 pastorales, de 6 pastorales, pastoral de mercados, pastoral del migrante, pastoral comunitario, ropero comunitario, pastoral de la salud, pastoral penitenciaria. Pone aquí 5 ejemplos, 6 ejemplos. Son solo ejemplos, como lo va a mostrar en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis nos dice a nosotros, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, porque descansan de sus fatigas y sus obras los acompañan. Descansan de sus fatigas y sus obras los acompañan. Qué bello eso. Descansan de sus fatigas y sus obras los acompañan. Así que si hay un trasteo que llevamos. Llevamos el trasteo de buenas obras. Nos lo muestra Mateo 25, que llevamos un trasteo para el cielo, el trasteo de las buenas obras. Nos muestra en Apocalipsis que llevamos un trasteo de buenas obras. Hermanos y hermanas, todo eso que hacemos nosotros, que tú ya lo haces porque ya ejercitas carismas en la catequesis, en la predicación, en la lectura de la palabra en el templo, cuando tú eres lector o ejerces el ministerio del lectorado o prestas ese servicio del lectorado, pues queridos hermanos, allí hay una tarea bellísima. Proclamar la palabra. ¿Requieres fe? ¿Requieres discernimiento? ¿Requieres oración? O sea, hay varios carismas
que requieres antes de pararte al frente. Y cuando te paras al frente a proclamar la palabra, estás poniendo tus carismas, tu talento para leer, tus capacidades para leer al servicio de la comunidad que se reúne litúrgicamente a celebrar al Señor. No sé si te habías fijado en eso, pero quiero que te fijes. ¿Cuántos carismas desarrollas en un servicio como ir a visitar a un enfermo o el ministro extraordinario de la comunión? ¿Cuántos carismas desarrollas cuando vas a trabajar el servicio de la catequesis? Desarrollas muchos y quiero que lo mires y te detengas. Quiero que veas que hay un trasteo de buenas obras que nos acompañan, un trasteo de buenas obras que nos llevan a nosotros a crecer. Nosotros crecemos con el servicio y hacemos crecer a la comunidad. Nosotros mismos crecemos con el servicio y nosotros mismos hacemos crecer a la comunidad. ¿No te parece eso genial? ¿No te parece eso maravilloso? ¿No te parece eso sorprendente? Espero que sí. Entonces, en el libro del Apocalipsis nos habla de 7 bienaventuranzas. Y dentro de esas 7 bienaventuranzas está la del capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Ahí, Apocalipsis 14, 13. Yo lo utilizo hasta cuando voy a hacer la oración por los familiares en un momento de exequias. Ahí. Y con Apocalipsis 14, 13 leo, explico, hago oración. ¿Cuántos carismas estaré desarrollando ahí? Apocalipsis 14, 13. Luego oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos o bienaventurados, es la misma palabra, Macario en griego. Dichosos, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, que a partir de ahora, dice el Espíritu, descansan de sus fatigas, porque sus obras los acompañan, porque sus obras los acompañan. Hombre, tienes el carisma de fe, así que el carisma de fe va acompañado con obras. Nos lo dijo Santiago, ¿se acuerdan? La carta de Santiago nos dice. Entonces una fe, pues va acompañada de obras, ¿no? Obvio. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la insistencia de hoy ha sido que tú sí tienes carismas, eso lo vimos la semana anterior, que tú sí tienes carismas, que tú están ahí, pero que no son aislados, sino que en un servicio determinado, todos esos carismas funcionan en una unidad, porque el Espíritu Santo es uno, nos lo dice en Efesios, en el capítulo 4. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, uno. Nos lo dijo en el capítulo 4 de Efesios porque vamos a la unidad de la fe. Entonces, ¿qué tal el Espíritu Santo dividiéndose por dentro? No, el Espíritu Santo te da carismas sorprendentes. Y hay cosas interesantes allí que les quiero compartir. En el último compartir sobre carismas con los que estudian y se especializan en el tema, nos muestran cómo los carismas son de la comunidad. O sea, tus carismas, tú los tienes, pero son de la comunidad. Los que hemos ido de misión a distintos lugares o el servicio que tú prestas, te vas a dar cuenta de lo siguiente, presta atención. Cuando tú vas a esta comunidad X, a cual lugar que sea, allí tú mismo desarrollas unos carismas y muestras unos carismas que te sorprenden. Tú dices, ¡oh, qué maravilla! Y cuando tú vuelves a tu comunidad matriz, a la comunidad en la que estás todos los días, tú dices, les cuentas y vas a hacer lo mismo aquí y no funciona igual. ¿Por qué? Porque esos carismas eran para esa comunidad. Los carismas que desarrollas aquí son para esta comunidad. Entonces yo a veces voy a determinados lugares y allá fluye mucho el carisma de sanación, en serio, fluye mucho el carisma de sanación. Y yo digo, ay, eso aquí mismo quiero vivirlo aquí en este otro lado. Y ahí no, ahí a veces es más el carisma de consuelo, de animación. En otros es más la formación,
Ahí fluye más la formación y vienen a la mente textos bíblicos y lecturas que he hecho y libros y todo empieza a surgir y digo, caramba, porque esos carismas van a responder a necesidades comunitarias. Si tú tienes pastoral penitenciaria, allí van a fluir unos carismas maravillosamente que de pronto en la pastoral de la salud o en el ministerio de visitar a los enfermos, no. Allá fluyen otros carismas. Eso es bellísimo, porque entonces lo que tú tienes que hacer es estar disponible para el actuar del Espíritu en esa comunidad. Te lo repito, tú tienes que estar disponible para el actuar del Espíritu en esa comunidad. Si va a llegar el momento de estar con una comunidad donde tú vas a estar sirviendo, repartiendo mercados, disponible para ese servicio. O si vas a estar con los migrantes y desplazados, pues disponible y hasta estudiando. Disponible y hasta estudiando. Porque hay un documento de la Iglesia Católica sobre los migrantes. Y si estás trabajando con el ropero comunitario o con la salud, allí, en ese ejercicio, los carismas van a fluir de una manera sorprendente.